de sombra y de muerte no temeré. La carga que antes llevaba en mi alma está ante tus pies. Tú cerraste las puertas de la oscuridad, callando las voces del pasado. Al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Te revelaste a mí, me llevaste a descubrir que tu amor es la esperanza que llena mi alma. Tu amor es la promesa en la cruz sellada. Jesús, coronado estás, Jesús. Tú reinarás por la eternidad. Ya no vivo yo ahora, vives tú en mí. No soy lo que fui, justificado por medio de Cristo. Ante tus ojos estoy. Ungido soy para ser como tú, perdonado, santo y aceptado. Tú cerraste en mí la eternidad, el futuro a tu lado está. Revelaste a mí, me llevaste a descubrir que tu amor es la esperanza que llena mi alma. Tu amor es la promesa en la cruz sellada. Jesús, coronado está, Jesús. Tú reinarás por la eternidad. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías
casa para siempre. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindas. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hoy le cantamos a ese Señor y Dios. Hoy recitamos y profesamos nuestra fe. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre,
Dios el Padre y en su Hijo Piénsalo en Cristo esta hora. el Rey. Creo en el Espíritu Santo. Declara lo que cree. Dios es en uno. Solo en ti, es. Señor. Creo que resucitaste. Hoy declaramos, que hoy nos confesamos levantarás. que creemos en el ti. nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Cristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios es en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre De Jesucristo. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que su pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos, que en gloria volverás, creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Bueno, damos la bienvenida a las personas que están conectadas a nuestro servicio, aquellas que se están empezando a conectar, bienvenidos a nuestros amigos. Hoy tengo la oportunidad de compartirles la enseñanza y es un tema acerca del cual todos los seres humanos hemos tenido que tratar en nuestra vida, ya sea porque hemos vivido el proceso de Dios o porque en algún momento pensamos en empezar esa vida cristiana. Y hoy vamos a hablar acerca de las debilidades. El título de la enseñanza es Tus debilidades te acercan a la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que las debilidades son una falta o ausencia de capacidad o de fuerza para desarrollar una actividad o dar cumplimiento a una meta.
Nosotros como seres humanos podemos tener debilidades físicas, en nuestra fuerza física puede que nos falte para dar cumplimiento a alguna actividad, puede ser por diversas razones, pero también tenemos que tener en cuenta que las debilidades no solamente vienen de la parte física, sino que muchas veces también son debilidades espirituales, debilidades de carácter, debilidades anímicas también, debilidades emocionales que podemos tener. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que como seres humanos que somos, todos tenemos debilidades, ya sea en la parte física o en la parte anímica o espiritual. Entonces, debemos tener claro que las debilidades son esas flaquezas de nuestra naturaleza humana que de alguna manera nos impiden o nos retrasan el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida. Son esas flaquezas que también nos impiden cumplir los mandamientos que Dios ha dispuesto en su palabra, ¿sí? Estas flaquezas, como lo mencionaba, no solamente entorpecen nuestra relación con Dios, sino que muchas veces entorpecen nuestra relación con nuestros familiares, entorpecen, en el caso de las personas que ya están casadas, entorpecen esa relación con sus parejas, con sus hijos, muchas veces con nuestros padres, ¿sí? Con las personas que más están al lado de nosotros. Esas debilidades afectan no solamente nuestra vida, sino la vida de los que están cerca de nosotros. Las debilidades nos llevan también a tener fracasos en nuestra parte laboral, a tener problemas en nuestra parte laboral, de pronto a estar un poco atrasados en el crecimiento profesional, económico. Entonces, debemos renunciar a esas debilidades, pero también debemos tener en cuenta que son propias de todas las personas. Hay debilidades que son aceptadas por la sociedad, de pronto porque no son tan escandalosas, pero hay otra clase de debilidades que son ya un poco más fuertes y que se miran de pronto, no se miran tan bien en el ámbito de la sociedad. Pero podemos tener debilidades como, por ejemplo, ser desorganizados, ser olvidadizos, ser inseguros, despistados, podemos ser miedosos, podemos ser celosos, ¿sí? Posesivos, irritables, susceptibles. Hay personas que no se les puede decir nada porque ya sienten que de pronto se les está atacando. Hay debilidades como, por ejemplo, el ser vengativos, rencorosos, el ser groseros también, ser impacientes. Entonces, todas estas debilidades que he nombrado son debilidades de nuestro carácter, que si nos hemos identificado con alguna de esas debilidades, tenemos que empezar a trabajar y a renunciar a esas debilidades. Sin embargo, lo que quiero ir es que todos los seres humanos de cualquier manera tenemos debilidades. No hay una persona que sea perfecta. Igual la palabra de Dios es muy clara en decir que no hay santo, no hay perfecto, no hay justo, no hay bueno, sino solamente Dios. Incluso el Señor Jesucristo, cuando el joven rico le dice, maestro bueno, el mismo Señor dice, bueno, solamente Dios. A pesar del ministerio de Cristo, Él siempre también le dio la gloria a Dios y mostró también que el único que podíamos llamar Padre y bueno era a Dios nuestro Dios. ¿Listo? Entonces, ¿por qué las debilidades? Que muchas veces nos ponen tanto pereque o tanto, digamos que tanto sufrimiento en nuestra vida. Y es que resulta que nosotros cuando nacemos, todos los seres humanos, nacemos en la familia de Adán, que es ese linaje que trae la muerte, ¿sí? Todos hemos de alguna manera cosechado los frutos del pecado que cometió Adán, ¿sí? Y heredamos de Adán la culpa,
heredamos de Adán nuestra naturaleza pecaminosa, que es lo que hace que nosotros tendamos a pecar, a querer pecar, y heredamos también el castigo de Dios, la ira de Dios, ¿sí? Sin embargo, pues gracias a Jesús podemos cambiar ese juicio por perdón, podemos cambiar ese pecado que heredamos, lo podemos cambiar por la justicia que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús. Jesús nos ofrece la oportunidad de que nuestro linaje sea cambiado. Jesús nos ofrece la oportunidad de empezar a pertenecer a la familia espiritual de Cristo, ¿sí? Entonces, este proceso empieza con el perdón de nuestros pecados y termina de alguna manera también en nuestra vida eterna. Así que de Adán, si no hacemos nada, pues tenemos la muerte por medio de Adán. Pero si acudimos a Dios con fe, vamos a recibir de parte de Cristo la gracia y el poder de Dios y la bendición de Dios para nuestra vida. Bueno, como todos nosotros somos pecadores, ¿sí? Al ser pecadores separados de Dios, quizá cuando empezamos a ver la posibilidad de acercarnos a Dios, vemos los mandamientos como si fueran una escalera que nos acercan a Dios, ¿sí? Vemos como si los mandamientos fueran esa escalera que Dios ha puesto para que nosotros podamos llegar a Dios. Y realmente eso no es lo que está escrito en la palabra. Muchísimas personas han intentado, digamos que empezar a subir esa escalera, dando cumplimiento a los mandamientos y las leyes establecidas por Dios. Pero resulta que llega un determinado momento en el que se dan cuenta que su naturaleza pecaminosa no les permite seguir avanzando en ese proceso de alcanzar a Dios, porque simplemente no pueden en su naturaleza humana. Entonces muchas veces caen y no siguen, no continúan. Y hay otras personas que simplemente no se acercan a los caminos de Dios porque ven esa escalera demasiado alta, ven un estándar muy alto, un estándar moral muy alto que no pueden alcanzar y simplemente lo ven tan alto que ni siquiera intentan empezar a subir esa escalera de leyes y mandamientos de Dios, que supuestamente nos acercan a Dios. Hoy la buena noticia es que a pesar de que nosotros, de que Dios nos dejó sus mandamientos y a pesar de que nosotros somos débiles, la buena noticia es que Jesús, cuando murió en la cruz, Él extendió sus brazos para que Él directamente, Él mismo nos llevara al Padre. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada para poder conocer a Dios y tener comunión con Dios. El hecho de que Jesús haya abierto sus brazos significa que Él está disponible para acercarnos al Padre, ¿sí? Entonces, nosotros cuando Jesús nos lleva a la presencia de Dios, Él nos da la libertad de obedecerlo, ya no por una obligación, sino que ya viene la gracia de Dios, ya viene el amor de Dios, ya viene el deseo en nuestro corazón de agradar a Dios. Ya empezamos a obedecer a Dios y a cumplir sus mandamientos, no como una obligación, sino que empezamos a cumplir sus mandamientos porque sabemos que estamos agradecidos con Dios, que así como nosotros amamos a nuestros padres en esta tierra y así como estamos agradecidos con ellos, cuánto más el agradecimiento que debemos a nuestro Padre. Entonces, la única forma de nosotros acercarnos a Dios es a través de Jesús. En su palabra Jesús dice que Él es el camino, que Él es la puerta. Solamente necesitamos acercarnos a Él, a Jesús, y Él nos va a llevar directamente a la presencia de Dios. Y ya lo que viene ahí es el proceso que Dios desea hacer en nuestra vida. Cuando empezamos a cumplir los mandamientos de Dios, lo empezamos a hacer mediante el poder de Dios. Lo empezamos a hacer mediante la gracia de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Podemos estar seguros también que si en algún momento llegamos a tropezar, estamos seguros también que Él
Jesús es capaz también y está dispuesto para levantarnos en el momento en el que nos sintamos que podemos caer. Hay que tener en cuenta que esto que hizo Jesús en la cruz nos lleva directamente a una comunión íntima con el Padre, porque cuando Jesús murió, como muchos de nosotros sabemos, se rasgó el velo, y eso representaba que las personas comunes y corrientes no podían tener acceso a la presencia de Dios. Pero cuando se rasga el velo, esto nos muestra que ya todos nosotros, con nuestras debilidades, podemos aún tener acceso a la presencia de Dios y disfrutar de la comunión con Dios. Al contrario de lo que comúnmente podríamos pensar, el requisito para aceptar a Dios, el requisito para tener comunión con Dios, no es ser perfectos. El requisito para tener comunión con Dios es creer en Él, es tener esa fe, creerle a Él y tener esa confianza en Él. Es ser sinceros delante de Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, naturalmente van a ser de nosotros ese deseo de obedecerle y de hacer su voluntad y de agradarlo. Va a ser algo natural. Esta enseñanza también nace de cómo puedo ver yo que muchas personas empiezan el proceso de tener ese cambio en sus vidas, de conocer a Dios, y desafortunadamente se sienten incapaces, se sienten incompetentes para poder tener una comunión con Dios, para poder tener una vida con Dios. Pero realmente creo también que si Dios es nuestro Padre, Él no rechazaría a ninguna persona por el hecho de tener debilidades. Y si Él esperara que nosotros fuéramos perfectos, pues simplemente ninguno sería salvo, porque todos tenemos deficiencias y ninguno es perfecto sino solamente Dios. Entonces no hay excusa. Nuestras debilidades no pueden ser excusa para negarnos al regalo de la salvación que Dios tiene para nosotros y a todas las bendiciones que conlleva sujetarnos a la voluntad de Dios y al señorío de Jesús. Cuando llegamos a los caminos de Dios, el Señor nos empieza a mostrar su amor. Él nos empieza a mostrar que realmente nos ama, ¿sí? Y es lo que debemos entender y estar seguros cada uno de nosotros. El amor de Dios es un amor eterno y el amor de Dios no es como nuestro amor. Nuestro amor es condicional. Si nos tratan bien, amamos, pero si no, entonces ya dejamos de amar. Pero Él no es así. Él ama y su amor perdura, su amor no se acaba, su amor es eterno. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es el amor de Dios a pesar de nuestras debilidades físicas, emocionales o espirituales que podamos tener. Cuando Él nos muestra su amor, nos revela y empieza ese proceso a revelarnos lo que hay en la profundidad o en las profundidades de nuestro corazón. Y algo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, que es bastante confrontante, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero dice también: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y ese escudriñar el corazón proviene de Dios. Así que cuando nosotros empezamos el camino de Dios, el Señor empieza a escudriñar nuestro corazón. Y es bastante, es un proceso, digamos que bastante bueno, pero también a la vez bastante, en alguna manera, fuerte para nosotros, porque las debilidades que creíamos tener son pocas a comparación de las que el Señor empieza a revelarnos cuando empieza a escudriñar las profundidades de nuestro corazón. Entonces el Señor empieza a sacar a luz
a la luz todas las debilidades que nosotros no teníamos ni la menor idea que teníamos, pero que el Señor empieza con su obra a revelarnos verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, sea bueno o sea malo en nosotros. En Isaías 64:6, entonces, quería leerles estos versículos porque esto nos muestra que realmente cuando estamos sin Dios, nuestra justicia, por más que digamos, bueno, somos buenos, no le hacemos daño a nadie, hacemos buenas obras, pero es muy claro cuando Dios en su palabra dice que esas justicias son como trapo de inmundicia. Entonces es cuando realmente el Señor nos empieza a decir, bueno, mis caminos son más altos que sus caminos, mis pensamientos más altos que sus pensamientos, y es cuando empezamos a ver realmente lo que hay en nuestro corazón, y empiezan a hacer en nosotros también ese deseo de dar lo malo que hay en nosotros. Y el Señor empieza a escudriñar el corazón y a sacar todas esas cosas que tenemos, que hemos guardado durante años, que hemos heredado aún de nuestros padres, que hemos consentido también durante años. Y también el Señor empieza a revelarnos cosas porque poco a poco nos vamos acercando a la luz, y cuando nos acercamos a la luz podemos ver con mayor claridad lo que hay en nuestra mente y lo que hay en nuestro corazón. Así que ese es el proceso que empieza en nuestra vida, que es un proceso fuerte, sí, pero que es un proceso totalmente necesario, porque es un proceso que Dios empieza a hacer en nuestra vida porque Él nos ama y quiere hacer de nosotros esas vasijas de honra. Y aunque en el momento no cause, digamos, digamos que en el momento pueda causar tristeza, realmente cuando vemos el fruto de ese proceso, el Señor nos llena de alegría, de gozo, de paz, y se establece también en nosotros la justicia de Dios. Así que debemos sacar de nuestra mente que el requisito para podernos acercar a Dios es ser perfectos. Bueno, las debilidades, ustedes ya tendrán que identificar. Yo creo que ya han identificado qué debilidades tienen. Pueden ser debilidades también físicas que puedan tener, pero esas debilidades tienen ventajas. Dios no permitió estas debilidades en nosotros por accidente o porque solamente así pasó. El Señor permite esas debilidades en nosotros con propósitos, ¿sí? Y al contrario de lo que nosotros pensamos, el Señor no solamente va a usar de nosotros nuestras fortalezas, sino que el Señor también va a empezar a usar de nosotros nuestras debilidades, ¿sí? Así que si de pronto alguno que me está escuchando está pasando por una lucha, porque de pronto no quisiera vencer esa debilidad, pues déjeme decirle también que esa debilidad también apenas cuando sea superada, cuando sea llena de la gracia de Dios, esa debilidad va a ser aún la herramienta que Dios va a usar para bendecirlo a usted, para bendecir a su familia y para bendecir a otras personas. Bueno, el apóstol Pablo dice algo que a veces para nosotros naturalmente puede ser algo controversial. Él dice en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sí? Entonces, es un poco controversial por el tema de que lo que más anhelamos nosotros es liberarnos de nuestras debilidades, ¿sí? De aquello que como que no nos deja avanzar, ¿sí? Como que decimos, si no fuera débil en esta parte, pues podría hacer esto. Pero el apóstol Pablo dice que él prácticamente se alegra en sus debilidades, ¿sí? Entonces, lo último que queríamos nosotros sería alegrarnos en nuestras debilidades,
o sea, no jactarnos de esas debilidades, pero el apóstol Pablo lo dice por varias razones. Las debilidades el Señor las usa porque las debilidades en el ser humano evitan la arrogancia, evitan el orgullo, evitan la autosuficiencia en las personas. Entonces, Dios tiene una perspectiva diferente acerca de las debilidades. Como lo había dicho anteriormente, los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y tal cual nosotros creemos que solamente Dios va a usar nuestras fortalezas, pero resulta que Él es soberano y Él puede usar también nuestras debilidades para su gloria, ¿sí? Hay un capítulo, hay un pasaje bíblico que a mí me parece buenísimo y que siempre lo he tomado también para mi vida, y está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31, y dice: sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sí, démonos cuenta que como que a Dios le gusta escoger lo débil, lo vil, lo menospreciado, y dice que para que nadie se gloríe en su sabiduría también, en su poder. Dice: más, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, que nosotros no nos podemos gloriar en nuestras capacidades, nuestras fortalezas, sino más bien en el que el Señor se manifieste en medio de esas debilidades. Cuando permitimos que el Señor obre en esas debilidades, porque en ese momento en que vamos a ver verdaderamente la gloria de Dios, en que vamos a ver verdaderamente la gracia de Dios en nuestra vida, cuando el Señor nos hace fuerte en lo que nosotros siempre hemos sido débiles. Entonces, como les decía, Dios en su palabra misma también afirma que Él escoge de lo débil, de lo vil y de lo menospreciado, ¿sí?, de este mundo, ¿sí? Entonces, me recuerda mucho, por ejemplo, que cuando yo estuve trabajando en una oficina, yo pues veía en cierta persona que tenía mucha inteligencia y que tenía muchísima inteligencia, ¿sí? Entonces yo decía: no, Dios mío, yo para alcanzar el nivel que ella tiene, pues es bastante alto. Pero desafortunadamente esta clase de personas que tienen de pronto capacidades más altas y que de pronto son los sabios de este mundo, pues la mayoría de veces no quieren aceptar los caminos y el propósito de Dios. Entonces, el Señor no se sorprende de la autosuficiencia, el Señor no se sorprende de las capacidades que podamos tener. De lo que el Señor se agrada es de que realmente nosotros podamos, seguir en nuestras fortalezas, ejercitarnos en nuestras fortalezas también, pero también reconocer delante de Dios que tenemos debilidades. Y realmente Dios de lo que se agrada es de que nosotros podamos reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, realmente Jesús se agrada es de los que admiten las debilidades y admiten la gracia y el poder de Dios en sus vidas. Bueno, pues Jesús esto que les estoy contando lo reconoció en la primera bienaventuranza, cuando dice que el reconocimiento de nuestra necesidad es precisamente reconocer que somos pobres en espíritu, ¿sí? Entonces, esa es la actitud número 1 que Dios bendice, que nosotros podamos entender que sin Dios estamos en una miseria espiritual,
que sin Dios no tenemos virtud, que sin Dios no tenemos vida, que sin Dios no tenemos fortaleza. Entonces, que podamos reconocer verdaderamente nuestra pobreza espiritual, ¿sí? Entonces, es importante en esta bienaventuranza cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, es que se reconozca que estamos arruinados espiritualmente si Dios no está con nosotros. Entonces, en nosotros debe haber esa pobreza espiritual, ¿sí? Que es esa necesidad de la gracia y la fortaleza de Dios en nuestra vida, ¿sí? Que es lo que quiere decir precisamente el ser pobres en espíritu. Si quisiéramos comprender un poco más esta frase, diríamos, felices los que reconocen su necesidad de Dios y se someten a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es poder disfrutar de paz, de justicia, de gozo, lo que nosotros no encontramos digamos, en la parte natural o en el mundo, pero sí lo encontramos en los principios que Dios ha establecido en su palabra. Bueno, pues la Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios se deleita en hacer cosas extraordinarias en personas que son comunes, que son ordinarias, lo que llamaríamos en el mundo, de hacer cosas extraordinarias y de usar personas imperfectas a pesar de sus debilidades. Dios va a usar las personas imperfectas porque a Él le agrada depositar su poder en esas vasijas de barro que somos nosotros. Y Él simplemente, si se fijara en las personas que son perfectas, pues nada se podría hacer porque ninguno de nosotros es sin defecto. Al Señor no lo limitan nuestras limitaciones, al Señor no lo limitan nuestras debilidades. Bueno, aparte de que debemos gloriarnos en nuestras debilidades, porque la debilidad evita arrogancia y evita orgullo y evita autosuficiencia, también debemos entender que es necesario que nosotros admitamos nuestras debilidades, ¿sí? Es necesario que nosotros podamos admitir y podamos reconocer nuestras debilidades. No podemos negar nuestras debilidades, no podemos excusar nuestras debilidades, no podemos negar realmente que nosotros tenemos debilidades. Incluso si es necesario, podemos hacer un listado de las debilidades que tenemos. Lo importante es que podamos reconocerlas, porque pues yo conozco personas que se niegan a aceptar las debilidades que tienen. Entonces, para eso es necesario que nosotros tengamos dos verdades claras en nuestra vida. Y una de esa verdad la expresó el apóstol Pedro cuando le dijo a Jesús, cuando dijo de Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ¿sí? Y otra verdad la expresa el apóstol Pablo cuando le dijo a una multitud literalmente que esa multitud lo estaba adorando, le dijo, nosotros somos solo seres humanos como ustedes. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos olvidamos nuestra posición y olvidamos quién es Dios. Y nosotros debemos tener claros que Él es Dios, que Él es el Rey, que Él es el perfecto y que nosotros somos seres humanos, ¿sí? Porque en ese pasaje que está en Hechos capítulo 14, versículo del 11 al 15, ustedes podrán buscar y podrán ver que como Dios usaba a Pablo para hacer sanidades y milagros, entonces todas estas personas corrieron a adorarlo porque tenían la costumbre de adorar muchos dioses. Y lo que dice, se enfurece también el apóstol Pablo y dice, no, o sea, precisamente esto es lo que queremos acabar, lo que no está bien.
Entonces es cuando Él les dice a esa multitud, les dice, nosotros somos simplemente seres humanos, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. No podemos que dejar o pensar que por nuestras fortalezas o nuestras capacidades llegar a pensar, o porque Dios nos use, no podemos llegar a pensar que somos más que las otras personas. Otro ítem o otro tema que debemos tener en cuenta es que debemos contentarnos con nuestras debilidades. Pero contentarnos con nuestra debilidad no significa conformarnos, significa saber y confiar que por la fe sabemos que Dios en su bondad va a obrar con su misericordia y su gracia en nuestras vidas, ¿sí? También debemos compartir francamente nuestras debilidades, ¿sí? Hay un error que se ha cometido creo que durante mucho tiempo, a lo largo de la historia del ministerio en las iglesias, y es que mucha gente, muchos líderes creen que porque están en una posición, pues entonces no pueden cometer errores, no pueden tener debilidades, ¿sí? Y por el contrario, cuando nosotros realmente mostramos que nosotros también tenemos luchas, también tenemos pruebas, también luchamos con tentaciones, entonces realmente somos auténticos delante de las personas, y las personas van a poder ver en nosotros que no solamente, o van a poder ver en nosotros credibilidad en nosotros, porque estamos mostrándonos como somos, auténticos, ¿sí? El hecho de que nosotros tengamos un liderazgo en la iglesia no significa que no pasemos por luchas, por pruebas, como todos los seres humanos podemos pasar. Bueno, la palabra dice que el Señor da gracia a los humildes, y en cuanto a poder ser sinceros acerca de nuestras debilidades, el ejemplo es el apóstol Pablo, porque él confesó sus fracasos, sus sentimientos, sus frustraciones, sus temores, ¿sí? Él mostraba las luchas que él tenía en su ministerio. Nunca aparentó ser perfecto, nunca aparentó que todo iba bien en su vida, nunca aparentó que su ministerio fuera perfecto, sino que él siempre reconocía las luchas y las pruebas en las que él se encontraba. En cuanto a este asunto, puede pasar muchas veces que si la gente ve solamente nuestras fortalezas, pues simplemente van a decir, qué bueno por esa persona, es fuerte, pero pueden decir, pues qué malo por mí porque yo tengo debilidades y esa persona no me va a poder comprender, ¿sí? Entonces es necesario también que nosotros podamos ser auténticos en cuanto a que también nosotros podemos tener esas debilidades. Es por eso que nosotros tenemos que decidir si nuestro propósito realmente es dejar huella en la vida de las personas o simplemente impresionar a las personas. Porque cuando dejamos huella en la vida de las personas es cuando nos acercamos más a las personas, y esas personas a las que nos acercamos pues van a poder ver mejor nuestros defectos, ¿sí? Pero cuando estamos lejos de las personas pues simplemente vamos de pronto a causar una impresión, pero no vamos a dejar una huella o no podemos dejar un mensaje que cambie la vida de las personas, ¿sí? Del saber que a pesar de las debilidades y las luchas, el Señor puede obrar y puede glorificarse en todas las personas. Bueno, todo este asunto acerca de que dependemos completamente de Dios debe animarnos también a estar en una comunión diaria con Dios, porque si sabemos que Él es el que nos da la gracia para vencer las debilidades, para ser fuertes en medio de las debilidades, esto nos tiene que animar a tener una comunión diaria con Dios para poder recibir también a diario la gracia de Dios, la revelación de Dios, para poder también recibir a diario la fortaleza que proviene de Dios, ¿sí? Entonces, esto nos tiene que animar a esto.
Muchas veces en la vida se nos pueden presentar situaciones difíciles y muchas veces también Dios las permite porque es tal vez la única manera en que las personas se acercan a Dios y realmente reconocen que necesitan a Dios, ¿sí? A veces la única manera en la que nosotros podemos como asincerarnos con Dios, podemos realmente arrodillar nuestro corazón delante de Dios, es cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿sí? Y es cuando realmente ahí somos más sensibles a la presencia de Dios, somos más sensibles a la obra de Dios en nuestra vida. Bueno, ¿qué otra cosa hace la debilidad? Tu debilidad crea compasión y hermandad. Resulta que yo creo que a muchos nos ha pasado, y pues me incluyo, muchas veces cuando no hemos vivido momentos difíciles, cuando no hemos vivido pruebas, cuando no hemos pasado por tentaciones, entonces tendemos a juzgar, tendemos a señalar a las personas que están pasando por pruebas. Pero cuando Dios nos permite pasar por pruebas y cuando el Señor extiende su misericordia sobre nosotros, cuando el Señor nos perdona una y otra vez y nos perdona aún cuando nosotros reconocemos que ni siquiera merecemos perdón de Dios, es ahí cuando nosotros podemos tener empatía con las personas, es ahí cuando nosotros podemos, con la misericordia que el Señor nos ha tratado, también tratar a las personas que están pasando por pruebas, por tentaciones, por luchas, ¿sí? Entonces, la debilidad nos genera también ese poder ser compasivos con las otras personas. Si nosotros no tuviéramos luchas, si nosotros no tuviéramos debilidades, simplemente seríamos arrogantes, simplemente no comprenderíamos a las personas. Pero muchas veces nuestras heridas sirven de sanidad para las personas que están pasando por momentos difíciles. Entonces, si hemos pasado por el momento de que hemos pasado un tiempo de estar enfermos, hace poco hablaba con mi hermana y precisamente me decía que ella sentía que yo tenía más empatía con las personas que pasaban por momentos de enfermedad. Y yo le decía, claro, porque yo viví momentos difíciles, también de quebrantos de salud, entonces también puedo entender qué es pasar por un momento de prueba y de dificultad en la salud. Entonces, claro, me siento empatía con las personas que están pasando momentos difíciles y puedo entender lo que están viviendo, puedo entender lo que están pensando. Y entiendo que de pronto hay momentos que pasamos que no quisiéramos haber pasado, pero que Dios en su sabiduría y en su soberanía permite que pasen para que nosotros podamos consolar a otros con el consuelo con el que Dios nos consoló en los momentos difíciles, ¿sí? Lo mismo pasa con las tentaciones, lo mismo pasa con las desiertos, con las pruebas. Todo eso nos hace a nosotros tener empatía con las otras personas. Podemos ser fuertes, podemos fortalecer a otros y otros nos pueden fortalecer a nosotros. Por eso es que tenemos que tener muy claro que a pesar de que nosotros tengamos ciertas fortalezas y que digamos, pero ¿por qué esta persona es débil en esto si es tan fácil de hacer? ¿O por qué esta persona es débil en esto si es tan fácil de dejar ese mal hábito? Pues simplemente porque a esa persona esa es su lucha, esa es su dificultad, ¿sí? Así como yo tengo dificultades que otras personas no tienen, así también yo debo entender que esas personas están pasando por esos momentos, por esas situaciones, y no porque yo sea fuerte tenga que juzgar a esas personas. Bueno, normalmente nuestro mensaje o nuestro mejor mensaje y nuestro mejor servicio seguirán siendo nuestras experiencias más difíciles. Quizá las cosas que más vergüenza nos generan en nuestra vida son las que, tal vez las que menos dispuestos estamos a compartir, pero que tal vez son esas experiencias las que Dios quiere usar para que nosotros podamos levantar y podamos fortalecer a otras personas, ¿sí? En cuanto a los hombres de la Biblia, podemos ver
que Moisés, siendo un hombre tan representativo en la Biblia, era un hombre que se caracterizó por su enojo, ¿sí? El enojo su enojo lo conllevó también a que matara a un egipcio, a que golpeara la roca que Dios le había dicho que le hablara, a que rompiera las tablas de los 10 mandamientos. Sin embargo, Dios dice que Moisés es el hombre más manso sobre la tierra. La debilidad de Gedeón, que era su poca autoestima y sus profundas inseguridades, pero Dios lo transformó en un hombre poderoso y valiente. La debilidad de Abraham era el temor. No una vez, sino 2 veces negó que Sara fuera su esposa, por temor a que le hicieran algo o a perder la vida. Dios lo transformó en el padre de todos los que tienen fe. Pedro, un hombre impulsivo, de voluntad débil, Dios le dice que él es una roca, que es la roca sobre la cual edificaría la iglesia. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme a la voluntad, conforme al corazón de Dios. Juan, uno de los discípulos de Jesús, que era un hombre arrogante y decían que eran los hijos del trueno, se convirtió en el apóstol del amor. Y así la lista podría continuar. Entonces, Dios a través de su palabra nos muestra muchos hombres que han marcado, que han hecho historia, que han hecho grandes cosas, que Dios ha hecho cosas extraordinarias en la vida de ellos y por medio de ellos ha hecho cosas extraordinarias en la vida de otras personas, pero que aún así tenían debilidades en las que Dios trabajó. Me gusta mucho el versículo, el pasaje bíblico de Pablo que está en Filipenses 3:13, que dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si tenemos debilidades, bueno, acudamos al Señor, acudamos a su gracia, acudamos a su perdón, que haya arrepentimiento en nosotros, ¿sí? Porque el proceso de Dios genera arrepentimiento. En ese proceso de Dios podemos incluir también este versículo que dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. En ese proceso van a haber momentos en los que vamos a sentir tristeza, pero eso no está mal, no significa que está mal que nos sintamos tristes, significa que estamos progresando, porque si esa tristeza es dolor por haber pecado, significa que Dios está trayendo arrepentimiento en nuestro corazón. Si pecamos y no hay dolor en nuestro corazón, créanme que ahí sí tenemos que preocuparnos. Pero si cometemos errores y hemos pecado y hay dolor en nuestro corazón, es porque es esa tristeza que produce ese arrepentimiento y que produce vida. Todo lo contrario de cuando estamos sin Dios. Cuando estamos sin Dios sentimos tristeza, pero esa tristeza nos lleva a la muerte y no produce nada bueno en nosotros. Entonces, el mensaje de hoy es a que nosotros podamos permitirle a Dios que obre en nuestras debilidades, que realmente las debilidades sean eso que Dios usa para mostrar en nosotros su gracia, que realmente Dios pueda glorificarse en medio de las debilidades. Esto no implica que debamos conformarnos con sentir los defectos de carácter, sino que sea necesario trabajar en ellos. Y el mensaje que les quiero dejar es que la vida cristiana es para valientes, para personas decididas, que han determinado que ni siquiera sus propias debilidades los podrán alejar de los propósitos o del propósito que Dios tiene para sus vidas y para sus familias. Que la debilidad no sea una excusa para alejarse de Dios,
sino que por el contrario sea esa arma que Dios va a utilizar para glorificarse en su vida y en la vida de su familia. Bueno, gracias. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Señor, queremos dar gracias a ti por la palabra que tú nos has dado, por lo que tú nos has enseñado. Oramos para que tu palabra, Señor, tenga fruto en nosotros, Señor, para que realmente podamos acercarnos a ti sin excusas, Señor, podamos permitir que la gloria de Dios y la manifestación de la gracia y el poder de Dios sea en cada uno de nuestros corazones, sea en nuestras vidas, sea en nuestras familias, Señor. Encomendamos cada una de las familias que están escuchando esta enseñanza, que la bendición de Dios sea sobre ellos, la protección de Dios, y que, Padre mío, seas tú acompañando y dirigiendo a cada familia y bendiciendo a cada hogar, Señor. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos la bienvenida.